Muy bien, ya. Histología 2, importantísimo, ¿sí? Es una materia importante y por eso tenemos que tener algunas cuestiones a considerar todas las sexaferas de 10 y 10 a 13, 20, ¿no? Importante algunas cuestiones, yo sé que está de más, pero vale la pena decir un poquito, ¿no? Que importante el tiempo, que puedan dormir en sus casas antes de venir a la aula. ¿Ustedes tienen aula antes? ¿De qué? Seminario interactivo. ¿Qué hacen en el seminario? Toda la materia. ¿Sí? Toda la materia, ¿no? Porque es una materia nueva que quiere integrar todas las. O sea, que van a tener anatomía, histología, punto. Muy bien. Entonces, no se duerman, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esto está de más, ¿no? Está prohibido reprobar histología. Histología no se reprueba, ¿ok? Nadie puede reprobar histología, ¿sí? Porque nos da gusto tomar recuperatorio, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Yo sé que vamos a pegar ahora en este segundo semestre del año, vamos a agarrar el calor de Paraguay, y el calor de Paraguay a veces nos hace pensar ciertas cosas, entonces, por favor, considerarlo, ¿está bien? Viernes 10 y 10 a 13:20. Yo voy a comenzar mi clase 10:25, ¿está? Para poder darle tiempo a la gente que va llegando, entonces 10:25 podemos comenzar, ¿sí? Yo empecé la aula y les pido por favor que esperen afuera. Más salgan en esta aula, ¿por qué? Porque aquí yo estoy y si van llegando 10:30, van pasando y eso desconcentra muchísimo, tanto a mí como a los compañeros que llegaron cedo y que están intentando entender. Después del intervalo pueden ingresar todos sin problemas, ¿ok? ¿Está? Bueno, importante que nos tratemos con respeto. Yo sé que a veces esto está de más decir, porque aquí hay gente que tiene un QI un poco más elevado a la media, ¿no? Por eso están estudiando medicina, ¿no? Y eso hace que yo me pueda comunicar fácilmente con personas que entienden lo que es el respeto, lo que es estudiar, lo que es la buena convivencia, ¿no? Yo percibí ya que esta turma es muy tranquila, ¿no? Es bien así silenciosa, ¿no? Bien tranquila, entonces creo que no voy a tener mucho inconveniente con eso. Pero siempre vale la pena decir que, por favor, aquí tengamos un trato de profesor y alumno, ¿sí? Fuera del aula podemos ser amigos, podemos, ¿ok? Pero aquí en la aula vamos a hacer un trato de profesor y alumno, ¿ok? Asistencia a aula, por cuestiones de acumulación es importante. ¿Sí? La asistencia lo hacemos por la llamada y el biométrico, ¿sí? Anteriormente, yo no les quiero obligar a mis alumnos a que se queden en la aula, ¿tá? Porque esto es una universidad, ¿sí? Ninguém tiene que obligar a ninguém a ficar, ¿sí? Ya somos adultos, ¿no? ¿Sí? Cada uno es consciente, libre y voluntariamente, así como se dice en el quien ya casó, ¿saben? ¿no? Vienen libre y voluntariamente por traer matrimonio, ¿no? Aquí también así, libre y voluntariamente para asistir a la aula, ¿sí? Entonces yo no quiero obligar a nadie que se quede obligatoriamente aquí. Por ahí, ustedes saben que hay lista, ¿sí? Y que ahora, anteriormente yo llamaba la lista al comienzo, después, ¿quién quería ir embora? Iba embora. Voy a seguir haciendo eso, ¿sí? Primera hora, llamada. Quien se quiere quedar, se queda. Quien no se quiere quedar, sale. ¿Sí? Sin ningún problema, ¿ok? El profesor no va a ficar enojado con ninguém, ¿no? Ahora bien, ustedes saben que para salida también hay que marcar.
El semestre pasado no era así, era solo una vez. Ahora tiene que ser doble. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es tu nombre? David. David no quiere que estaba llenador porque estaba muy cansado. Entonces, yo llamo a la lista, presente, marco biométrico de ahí ensayo. Y viene para un final, un horario que corresponde para votar los dos lados. ¿Sí? Pero les pido por favor, no les quiero obligar, por favor, que se queden obligatoriamente. Placer para mí que se queden, ¿sí? Pero quien no se quiere quedar, no se quede obligado, ¿no? Celulares, por favor, en silencio, ya saben ustedes que es importante. Y la comunicación lo hacemos por el delegado, ¿no? Gabriel, ¿sí? Todo por el delegado. Redes sociales, yo no respondo, ¿sí? No respondo en las redes sociales. Email sí les puedo responder, pero mis redes no están habilitadas para profesor, si no más dúvida, ¿sí? Profesor, ¿cuántos puntos va a tener una prueba? ¿Ah? Esas cosas no respondo en las redes, ¿sí? Ahora, si me quieren invitar a un café, una copa de vino, ahí puede ser que les responda, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Cómo está el idioma con ustedes? ¿En castellano? ¿Están entendiendo? Ahí hay gente que vino de Argentina. Muchos. ¿Cuántos son los que vinieron de Argentina? 2, 3 personas. ¿Sí? Segundo semestre ya ustedes tienen el poquito más desenvolvido, ¿no? Para el castellano. ¿Sí? Ya, creo que ya la mayoría está ya un poco más, se adaptó más al idioma. ¿Sí? Yo les voy a desafiar a que intenten hablar castellano. ¿Sí? No solamente por una obligación de la facultad que todo tiene que ser en castellano o guaraní, pero como una confianza que les pongo cada uno de vocês que pueden hablar un idioma além do idioma de vocês, né? Conhecimento no tira neuronas, sino que hace más redes ainda. ¿Sí? Entonces, les desafío a que no se queden en el conformismo solo con el portugués, sino que puedan, no final do ano, falar ainda español, ¿eh? ¿Alguien habla inglés aquí? Un poquitito. Vamos bien. ¿Cómo vamos a evaluar aquí histología? Mismo sistema que el pasado. Un poco, muchas cosas, pero yo les digo que facilísimo es. Muy fácil aprobar la materia. Eso va a ser las cosas que tienen que ser feitas, no hay otra cosa, ¿no? 60%, ¿sí? 20% vale la primera parcial teórica. Yo puedo hacer una prueba de 100 puntos valiendo 20%. Pero normalmente no me complico y hago 20-20. 20 puntos, 20%. ¿Ok? Segunda parcial, 20 puntos, 20%. Proceso integrado. Aquí están las cosas que son como migajas, pero suman. Un regalito, que son pequeñitos, a veces no damos importancia, pero que tienen mucho valor. ¿Sí? ¿Por qué? 5% parcial práctica. ¿Quién es el profesor de la práctica? Fátima. Van a estar así, ¿eh? No, la otra Fátima es muy buena. 5% la segunda práctica. ¿Sí? 5% de trivia. 3% de caso clínico. Esta es la entrega que van a tener. ¿Sí? 3 entregas orales. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo. Y eso vale 1 punto. Segunda entrega 1 punto. Tercera entrega 1 punto. ¿Sí? 2% solamente por venir al aula, ¿eh? Imagínense, no tenemos conciencia. ¿Sí? 2% solo por venir.
Carlos. ¿Ok? Ahí teóricamente aprobado, sí, aprobado. Después, 30% final teórica y 10% final práctica. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? El estudiante de medicina, si no, en medicina comienza ahora, si te insomersos, no te proba. Pero alguna vez ya comienza haciendo prueba. ¿Cuándo comienza la primera parcial? 30 de agosto. Ahí, a 2 semanas, 3 semanas. Bien rápido, O sea, el estudiante de medicina vive con pruebas y pruebas y pruebas. Después el médico también, pruebas y pruebas y pruebas. Question mark. ¿Qué utilizamos para aprender histología? El libro de Ross. Solange fue la prueba de ustedes. ¿Sí? Entonces ya le conocen al libro de Ross. ¿Sí? Este es el libro que utilizamos, nuestra base. Hay en PDF. Si no tienen, yo les puedo pasar. ¿Sí? Pero esto es el libro base. Lead to voice. Después, puedo leer más. ¿Tienes? ¿Sí? Pero esto es la base, ¿ok? Leí todo el Génesis, puedo leer Junqueya, por ejemplo, otra bibliografía. ¿Sí? Después de leer todo eso, ahí finalmente puedo pedirle ayuda ¿a quién? ¿A quién le puedo pedir ayuda después? Los docentes, muy bien. ¿Quién más? Deus o ChatGPT. Después de leer todo eso, ¿ok? ¿Sí? No lo comienzo, Después de leer todo eso, ChatGPT puede cometer errores, ¿sí? Comete errores, ¿sí? Yo ya verifiqué eso con algunos alumnos, ¿sí? Incluso te va a desafiar ChatGPT. Y você fala para ele, vota o número da página onde tem essa questão. Y ahí fica perdido, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre con el libro. Ustedes son, yo les digo, estudiantes de medicina, médico, ustedes son privilegiados por estar aquí, ¿sí? Con todas sus historias, ¿no? Personas que ahorraron mucho tiempo para estar aquí, personas que están siendo solventadas por terceros, y yo admiro mucho, ¿sí? A cada una de las personas que realmente hicieron y siguen haciendo el esfuerzo de sentarse aquí y aprender. Pero eso también es importante que lo tomemos, que medicina es una profesión que exige mucho de nosotros, ¿sí? Desde el comienzo hasta el final hay que estudiar, ¿sí? Hay que estudiar, hay que sentarse y leer, no hay otro camino, ¿sí? Ese es el camino ser. ¿Medicina para cualquier? No. ¿Cualquiera termina? Bueno, puede ser que sí. Lastimosamente hoy en día, ¿no? Pero la diferencia está en quien realmente se esfuerza y dedica al máximo a hacer aquello que tiene que ser hecho, ¿no? Les estimulo a que lean el libro, ¿sí? Hay que estudiar el libro porque cuestionarios no son válidos para el estudiante de medicina, ¿sí? Al menos en una materia muy importante como es histología. Tengo que leer, tengo que desarrollar, ¿sí? A ver, si yo por ejemplo les doy un cuestionario a la compañera, estudia eso para aprobar, ¿no? ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy confiando en la capacidad que ella tiene de leer el libro o estudiar más, ¿sí? Ustedes se tienen que sentir ofendidos si alguien les da cuestionario todo fake para aprobar. ¿Qué pasa? Yo no estoy realmente creyendo en la capacidad de la persona. Y yo creo en la capacidad de ustedes, entonces les animo y les estimulo a que no seamos igual a la media, que fijan un confort, ¿sí? O paraguayo, brasileño, así, ¿no? Vos ficar un confort, ¿sí? No quiere salir más de su confort, ¿no? Entonces hay que ser diferentes a la media, ¿no? ¿Dudas? ¿Para qué estudio
histología para poder comprender la parte anátomo-microscópica de mi cuerpo. Eso me da base para poder entender cómo funciona, y después de cómo funciona mal, y si yo entiendo cómo funciona mal, puedo medicar. ¿Sí? Puedo medicar. ¿Está? La aspirina daña la mucosa gástrica. Si yo no sé lo que es la mucosa gástrica, no voy a entender qué es lo que ocurre. ¿Dónde está la mucosa gástrica? Si yo no entiendo que la mucosa está adentro y no afuera, voy a pensar cualquier otra cosa. ¿Ok? ¿Está? Bueno, bases de la medicina. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. ¿Sabes más o menos el contenido de primera, segunda y final las pruebas? Sí. Sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema linfático y sistema endocrino. 4 contenidos para la primera versión. Lo voy a poner aquí, ¿no? Cuarto contenido, sistema endocrino. Quinto contenido, sistema digestivo, que tiene 3 partes, 2 y 3. Sexto contenido, sistema renal. Séptimo, piel. Octavo es masculino. Noveno es femenino. Y 10º es ojo, oído. ¿Sí? 10 contenidos para este semestre. ¿Sí? Primera parcial hasta sistema endocrino, más o menos. Espero llegar hasta ese punto con ustedes, ¿sí? Sistema endocrino. 4 contenidos. ¿Sí? Tegumentaria, piel, es decir, piel y anexos, ¿ok? Espero llegar hasta sistema tegumentario con la primera parcial. La segunda y la final es a final con todos o Segunda parcial es digestivo 1, 2, 3, renal y tegumentario. Normalmente. Si alcanzamos masculino, también, porque es hasta donde cabe, pero yo creo que no. Y masculino, femenino y eso van a entrar en la final. ¿Sí? ¿Cómo es la final? En la final normalmente depende mucho de la turma. ¿Sí? Yo hago trato con la turma. ¿Sí? ¿Está? Los finados de semestre ustedes mismos se evalúan si conviene o no tomar todo, o si conviene o no hacer solamente una parte. ¿Está? ¿Está? A veces entra todo en la final, a veces no entra nada. A veces entra solo un poco. Porque ¿qué pasa? Yo voy muy acorde a lo que mis alumnos de la turma van desarrollando. Si en el semestre muy pocos se quedaron, muy pocos prestaron atención, yo estoy obligado a pasar una prueba con todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar si realmente a lo largo de esos semestres saben todo. Ahora sí, hay dinámica, hay interacción, ¿no? Yo ya no necesito más evaluar todo, sino solamente lo que falta por evaluar. ¿Okay? Entonces eso depende mucho de ustedes, ¿no? ¿Okay?
depende mucho de cómo vamos desenvolviendo este semestre. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ¿qué es la histología primeramente? ¿Qué es la histología? Estudia los tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Conjunto de células. ¿Y qué son las células? Unidad básica de la vida. ¿Cómo está formada la célula? Organelas. ¿Y las organelas? Átomos mayores. Macromoléculas, ¿no? Después estaba formado por átomos. ¿Y los átomos? Muy bien, excelente. Esa es la unidad del desarrollo de toda la vida, ¿no? Cómo se compone la vida. Y uno tiene que saber explicar porque ustedes son médicos, ¿no? Hay que saber explicar eso, ¿no? ¿Cómo está formado? El ser vivo no se compone de carne y hueso, ¿no? Es carne y hueso. Pero eso a nivel médico, nosotros ya sabemos que son tejidos que están formados por células, que están formados por estructuras menores, ¿no? Ahora, el semestre pasado nosotros vimos que había tejidos que componen todos los órganos del cuerpo y vivíamos en 4 tipos de tejidos. A esos tejidos le conocíamos como tejidos fundamentales. Exactamente. ¿Cuáles son los tejidos fundamentales? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Y el tejido óseo? El conectivo especializado. ¿El adiposo? Conectivo especializado. ¿Ok? Cartílago. Conectivo especializado. 4 son los tipos grandes de tejidos que tienen subtipos, ¿no? De los cuales uno de ellos me gustaría ver con ustedes el tejido que conocemos como epitelial. Una revisión. Esta es la última clase que tienen ustedes aquí para tirar dudas de tejido epitelial. Si alguna duda quedó, entonces hoy es la última clase. ¿Cómo decíamos que estaba formado el tejido epitelial? ¿Cuál es la característica del tejido epitelial? ¿Cómo está formado? Células yuxtapuestas sobre una membrana basal. ¿Sí? ¿Que sirve para qué? ¿Para qué las células están yuxtapuestas? Para protección. Para protección. ¿Para qué más? Para revestir. Muy bien, para hacer un revestimiento. Sí, va a revestir. Yo imagino que está afuera o está en la parte más superficial. Revestimiento. Ahora, nosotros vemos que en el tejido epitelial las células pueden ser de distintos formatos. ¿Cómo era que podíamos encontrar? Las células pueden ser planas, pueden ser cúbicas o cilíndricas. ¿Está? En base a eso decimos que el tejido epitelial puede ser plano, puede ser cúbico o puede ser cilíndrico. Ahora, ¿por qué motivo las células son planas, son cúbicas o cilíndricas? No es el azar, sino por la función que cumplen. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la función que más se desarrolla, más se desenvuelve en el tejido, en las células epiteliales cúbicas o cilíndricas? ¿Qué es lo que más hace una célula cúbica o cilíndrica? Está más relacionado con la secreción y la absorción. Secreción y absorción. Obviamente reviste, protege, todo lo demás, pero su función está muy relacionada con la absorción y la secreción, ¿ok? ¿Y las células planas?
revestir para hacer una barrera. ¿Sí? Estamos relacionados con hacer una barrera selectiva. ¿Sí? Que va a permitir o no va a permitir paso de sustancias. ¿Sí? Y podemos encontrar, cuando las células no caben en este formato, puede haber otro formato, ¿recuerdan? Tiene formato de guarda-chuva, ¿no? El famoso urotelio, ¿ok? Y ahí podemos tener los formatos celulares que podemos encontrar. Ahora, en base a esto, si yo les pregunto, ¿cuál podría ser el epitelio del intestino? ¿Cuál podría ser? ¿Por qué? Que ele absorve. Porque el cilíndrico está relacionado con la absorción. ¿Y qué hace el intestino? Absorbe. Entonces, yo voy a pensar en cilíndrico o cúbico. ¿Sí? Si yo le pregunto, ¿cuál podría ser el epitelio del estómago? Cilíndrico o cúbico. Porque el estómago, ¿qué hace? El estómago no absorbe tanto. Secreta a más ácido. ¿Sí? Secreción está relacionado con ese tipo de célula. ¿Ok? Ahora, si les pregunto, ¿cuál puede ser el epitelio de la piel? ¿Por qué? Porque el epitelio plano es para aislar, crear una barrera. ¿Sí? Y cuando la barrera tiene que ser muy firme, más resistente, las células se vuelven estratificadas. Y ahí yo tengo el famoso epitelio estratificado. Cuando la barrera es más de mayor paso de sustancias, una simple, ¿no? Epitelio entonces puede ser simple o puede ser estratificado. Cuando yo necesito mayor protección y resistencia, estratificado. Cuando necesito una barrera más selectiva, de rápido paso, simple. ¿Ok? Simple no es igual a plano. El simple puede ser plano, pero simple no es igual a plano. ¿Ok? Muy bien. A veces las células, para cumplir más su función de mejor calidad, pueden tener especializaciones en su superficie. ¿Recuerdan cuáles eran esas especializaciones? Cilios, microvellosidades y estereocilios. Muy bien. ¿Los cilios sirven para qué? ¿En qué lugar voy a pensar los cilios? Movimentación de sustancias, de partículas. ¿En qué parte del cuerpo puedo pensar eso? Vías respiratorias, por ejemplo, exactamente. Donde yo recibo partículas por el aire y eso se tiene que barrer después. ¿Ok? Microvellosidades sirven para qué? Absorción, ¿sí? ¿En dónde voy a pensar? Intestino, por ejemplo. ¿Y estereocilios? Oigan, quiero un envidioso. Este se limita a los dos, ¿no? Este es microvellosidades, pero más altas. Es igual a una microvellosidad, pero mayor. Y solamente en el oído y en el epididimo, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? Algo importante del tejido epitelial es avascular. ¿Sí? Yo me corto la piel, superficialmente no sangra. Si sangró es porque llegué abajo del tejido epitelial. ¿Qué hay abajo del tejido epitelial? Conectivo, que es el que le nutre. ¿Ok? ¿Dudas? No hay. Hola, ¿qué tal? ¿Se le pasó lo que me pasó a mí, no?
terminar tejiendo epitelial. Voy a hacer un sorteo, ¿sí? Sin miedo ninguno. Lucas Correa. ¿No vino Lucas? Mucho que no vino, ¿no? Mateus. Está Mateus Aguano. ¿No veio? No vino Mateus. Analice. ¿No vino? Marcelo. ¿No vino Marceli? Elo ou Li? Marceli. Sou eu. ¿Ah? Sou eu. A ver, Marceli. Tenemos tejido epitelial aquí. Esta imagen. Cilíndrico. ¿Eh? Temos cilíndrico. Hay epitelio aquí, ¿no? Epitelio de tipo Cilíndrico. cilíndrico. ¿Qué voy a pensar cuando veo una imagen así? ¿En qué parte del cuerpo estoy? Intestino. ¿Eh? Sitio donde tiene que haber absorción. Por ejemplo, ¿dónde voy a pensar? Intestino. ¿Qué más? Esófago. Tiene que secretar también. ¿Puedo pensar? Estómago, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo miro el epitelio y eso me ayuda a identificar qué hace esa parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué hace esa parte del cuerpo? Entonces yo puedo pensar en el órgano. Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora en histología 2 es mirar todo y poder identificar. Esto es el intestino porque tiene epitelio cilíndrico simple. Se ve que hay, além de las células capaces de absorber, hay microvellosidades, ¿sí? Tiene esto inclusive, que son las vellosidades intestinales, que aumentan más la superficie de absorción. Y ahí digo, eso es intestino entonces, ¿sí? No puedo decir que esto es piel, porque la piel no absorbe, ¿sí? Profesora, no estudiamos todavía, pero ya estudiamos las células y sus funciones. Y por eso yo ya puedo deducir a dónde estoy en el cuerpo. ¿Ok? A ver, ¿quién era, compañero? ¿Cómo es tu nombre? Ana Carolina. Confío en ti, Ana Carolina. ¿Sí? A ver, esta imagen es un corte transversal o longitudinal. Transversal. Muy bien. Esto es un vaso sanguíneo. Esto es un vaso y hizo un corte transversal. Y estamos viendo así, ¿no? ¿Dónde voy a buscar el epitelio aquí? Cerca de la luz, cerca del lumen, exactamente. Siempre cuando tengo una estructura tubular así, yo busco el epitelio alrededor. ¿Se puede ver bien el epitelio aquí? No se puede ver tanto, no es así algo, las células bien marcadas. ¿Por qué? Porque las células son de tipo plana. Y las planas son muy planas, que casi no se identifican, ¿sí? Epitelio plano simple. Estos son vasos sanguíneos, ¿sí? Esto es un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo, el epitelio plano simple se conoce como endotelio. O sea que si yo le digo endotelio, yo pienso ¿dónde? Sí o sí. En los vasos sanguíneos, sí o sí. No puede ser otra cosa, ¿ok? Y mesotelio. ¿Dónde pienso un mesotelio? Recuerda que había dos conceptos de epitelio plano simple: endotelio y mesotelio. Los dos son planos simples. Lugares más externos de los órganos dentro de una cavidad. Exactamente. Eso es el mesotelio, ¿no? Y endotelio por dentro. ¿Ok? Por ejemplo, órganos que se encuentran dentro de un saco van a tener mesotelio por fuera. ¿Sí?
existe algo importante también cuando yo veo una imagen así. ¿Cuántos tipos de epitelio puedo ver aquí? Dos, en una misma línea. ¿Qué significa esta imagen? Quando vai mudar. Mudança de hora. En una zona donde hay una transición. ¿Y eso qué significa? Vai mudar a função. Estamos dando la función, exactamente, porque epitelio tiene que ver con función. ¿Sí? Tiene que ver con función. Si yo veo dos tipos de epitelio en una zona horizontal, hay una transición de una función a otra función. Significa que el órgano pasa a otro órgano. En este caso, esófago a estómago. Estamos dando la función. Dentro de un mismo órgano también puede ser. Esto se conoce como zona de transición. ¿Sí? Diferente a esto. ¿Qué da esto? Urotelio. Epitelio de transición, o famoso urotelio. Característico del urotelio: formato Barsugo, doble núcleo, estratificado, ¿sí? También llamado epitelio de transición, diferente a solo. ¿Okay? Urotelio, ¿dónde voy a pensar urotelio? ¿Dónde hay urotelio? Vejiga, uretra, ¿sí? Primer día de aula, urotelio no puede estar en el corazón, ¿ok? No puede estar en la tráquea, ¿sí? Urotelio no puede estar en el intestino. Urotelio es para las vías urinarias, ¿ok? ¿Eso? ¿Sí? ¿Por qué? Mucho ya escuché en mi experiencia docente que el urotelio puede estar en el intestino, por ejemplo, ¿está? Y yo no quiero que mis oídos sangren con ustedes, confío en ustedes, ¿ok? Muy bien, ¿dudas? ¿Ninguna duda? Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro contenido de histología 2 con sistema cardiovascular. Anatomía del corazón. ¿Quién fue el profesor de anatomía de ustedes? Víctor. Entonces, vieron muy bien. Sistema cardiovascular, ¿no? Esto es el corazón. Está formado por 4 cavidades, 2 ventrículos, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos, dividido por los tabiques aquí de manera vertical y por las válvulas en sentido vertical aquí entre una cavidad y la otra cavidad. ¿Sí? ¿Para qué sirve el corazón? Para sentir, etc., ¿no? Para bombear sangre, ¿no? Para bombear sangre. La sangre que llega desde la periferia y la sangre que llega desde los pulmones. Es bombeado después a toda la periferia nuevamente. ¿Ok? Esta sangre llega a partir de los vasos, ¿sí? La vena cava, por ejemplo, superior, inferior, ¿no? Y otros grandes vasos como la aorta, que es la encargada de llevar a todo el sistema. Tenemos al tronco pulmonar y a las venas pulmonares. Las venas pulmonares son las encargadas de llevar sangre desde el corazón hacia el pulmón. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué hacen las venas pulmonares? Sangue Pulmón para a corazón. Sí, exactamente.
Muy bien, el corazón se encuentra dentro de un saco, una bolsa, que se conoce como pericardio. El pericardio tiene dos partes, ¿no? Dos hojas, ¿no? Visceral y parietal. Una hoja visceral y parietal. Entre las dos hojas existe un espacio, llamado espacio pericardio. ¿Ok? ¿Qué existe en el espacio pericardio? Líquido que permite que el corazón pueda expandirse con tranquilidad, no haya roce. Les pregunto yo, ¿las dos hojas tienen contacto? No. ¿Y qué pasa si tienen contacto? Puede haber un roce, puede haber una lesión y eso puede causar dolor. Cuando los dos hacen contacto, duele. Por ejemplo, una enfermedad que se conoce como pericarditis. Y el paciente llega así, ¿no? Encorvado, porque esa es la posición que alivia, ¿sí? Porque aleja a las dos hojas, ¿sí? El corazón es un órgano. Si yo le miro aquí, ¿cuál es el tejido que más forma o compone el corazón? Mirando así, ¿qué es lo que más hay en el corazón? Muscular, no sentimiento, ¿sí? Hay más músculo que sentimiento aquí, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, tejido muscular, esto es un bife, ¿está? Esto es un bife básicamente que está formado por músculo de tipo especializado, ¿ok? Muy bien. El corazón, para que pueda bombear la sangre, lo hace de manera automática, direccionada ¿por quién? Por el sistema nervioso central, que va a decirle al corazón. Hoy vamos a tener un encuentro con profesor Víctor, ¿verdad? Prueba de anatomía. Necesitamos que acelerar, ¿sí? Acelera más. O hoy vamos a tener prueba de histología, si puedo, ahí, acá, tranquilo, relax, ¿sí? Pero existe un sistema que se encarga de realizar automáticamente, constantemente la contracción. Y ese sistema se conoce como sistema de conducción eléctrica, formada por células especializadas en generar impulsos eléctricos, ¿sí? De manera automática. Y todo ese sistema está dentro de las capas de las paredes del corazón, ¿sí? Ahora bien, esto es anatomía, ¿no? A nivel histológico, yo voy a tomar una muestra, pego una muestra y pongo en el microscopio. Ahí. El corazón está formado por... Yo sé primeramente que eso es corazón, porque tiene mucha carne, ¿no? Bife, músculo, ¿sí? Esto es corazón. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuál es la parte interna? ¿Cuál es la parte externa del corazón? ¿Cuál es lo más externo, más perto del pericardio? ¿Por qué? ¿Y el corazón tiene gordura? ¿Ustedes vieron el anafolio? Tiene gordura afuera, ¿no? Exactamente. Afuera se encuentra la gordura. ¿Que sirve para qué? Protección, calentamiento, ¿sí? Para fornecer, proveer energía, está por fuera. Tejido adiposo se ve blanco, porque el tejido adiposo no se pinta normalmente con tinciones comunes. ¿Qué técnica tengo que utilizar para pintar tejido adiposo? Un tanto también. Casi nunca se ve, ¿no? Tejido adiposo pintado, ¿sí? ¿Por qué se ve blanco? ¿Esto tiene gordura o no? En esta lámina, casi nada. Sí, pero casi nada. Mucho ya se pierde. Si es que no se hace una técnica de congelación. Tejido adiposo tiene que hacerse con una técnica de congelación, pintarse con tinta china, por ejemplo, para poder verse. Pero normalmente no se hace, ¿no? Esto es blanco, tiene grasa y también nos pega tinción. Por eso yo sé que estoy en la parte más externa del corazón. Y entonces esto va a ser la parte más interna y esto va a ser la más interna. ¿Ok?
Cuando miro y estudio histología del corazón, yo voy a dividir a la pared del corazón en 3 partes importantes. ¿Sí? Una parte más externa, que se conoce como epicardio. Epi viene de superficie, más arriba, epicardio. Una capa media, que se conoce como miocardio, y una capa más interna, que se conoce como endocardio. Epicardio, miocardio, endocardio. En esa secuencia. ¿Sí? En esa secuencia. Muy bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, capa del corazón, epicardio, la más externa. ¿Sí? El epicardio está compuesto por otros componentes. ¿Qué es el epicardio? La pregunta. Y la compañera dijo que es tejido adiposo. Ese tejido adiposo se conoce como capa subepicardio. ¿Sí? Tejido adiposo. ¿Sí? ¿Qué hay dentro del tejido adiposo? ¿Qué más se puede observar aquí adentro? ¿Esto qué sería? Si miro otra imagen aquí, ¿qué sería eso? Vasos sanguíneos. Entonces, dentro de la capa subepicárdica también voy a tener vasos sanguíneos. Voy a encontrar también vasos y nervios. ¿Cuáles son los vasos que irrigan al corazón? Que fornecen sangre, nutriente al corazón. Las coronarias, muy bien, las coronarias. Las coronarias irrigan al corazón en sístole o en diástole. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué en diástole? Que não é sístole no coração. Porque quando ele relaxa, ele ¿Y a todo el sistema? em sístole, En sístole. ¿Y cuando se relaja? em diástole. Ahí se nutre. El corazón se nutre cuando se relaja. Nosotros nos nutrimos cuando nos relajamos. Todo es físico, ¿no? Hay que a veces relajar un poco, ¿sí? Para poder continuar. Pero no me digan a mí, profesor, que se relaja, acuerdo. Está comenzando ahí 2 semestres. Los finales 2 semestres sí. Muy bien. Capa subepicárdica, tejido adiposo. Hay algo más externo a eso. Aquí afuera se puede ver una línea que es el envoltorio más externo. Y esa capa más externa se conoce como mesotelio. ¿Recuerdan lo que era el mesotelio? Epitelio plano simple. ¿Ok? Epitelio plano simple. ¿Qué es lo que siempre va a venir con el mesotelio? Siempre viene con epitelio, siempre, siempre. Tejido. Está mal eso, tem que tirar. No tem imagen. La imagen está mal. Exactamente. Debajo del mesotelio tengo tejido conectivo laxo, que es llamado como capa submesotelial. Tejido conectivo laxo, que va a nutrir al mesotelio, ¿ok? Capa submesotelial. ¿Sí? Entonces tengo mesotelio por fuera, bien afuera, bien arriba, mesotelio, epitelio plano simple. Debajo del mesotelio, tejido conectivo laxo, que se conoce como capa submesotelial, capa debajo del mesotelio. Y la mayor parte del epicardio, la capa subepicárdica, que está compuesta por tejido adiposo, vasos y nervios. ¿Sí? ¿Preguntas?
¿Dudas? ¿Todo claro? Bien, vamos a un interno, ¿sí? ¿Está? Vamos a tomar un café, a tomar agua, la tapa más externa y con todos sus componentes, ¿no? Sí. La segunda capa, más hacia adentro, se conoce como miocardio, ¿sí? Es el miocardio. Mio viene de músculo, ¿está? Cardio de corazón. Si yo le pregunto cómo es las células musculares cardíacas, ¿recuerdan cómo eran las células? Sí. Más o menos este formato, ¿no? ¿Sí? Es ramificada, luego tienen estrías, ¿sí? ¿Cómo son los núcleos de los miocardiocitos? ¿Cómo son los núcleos? Aplanados e periféricos. Núcleo central, muy bien. ¿Qué más podemos decir de los miocardiocitos? ¿Qué más tienen? Aline. ¿Listo ahí? Eso mismo, ¿eh? ¿Qué era eso? Los discos intercalares que sirven para unir dos células, ¿no? Estos son los discos intercalares, los sitios de unión de una célula y célula. Este tipo de unión solamente existe en el miocardio. El músculo liso y el músculo esquelético no tienen ese tipo de unión. No hay unión así célula-célula. ¿Ok? ¿Cómo era la unión o cómo eran las células del músculo esquelético? Los núcleos son periféricos, exactamente, pero ¿cómo son las células? Largas, exactamente, son fibras largas, por eso son llamadas de fibras. Una célula es larga, puede medir 1 metro, 1,5 metros, dependiendo del músculo. Aquí no, las células se unen a través de los discos intercalares. Y ese es un sitio donde nosotros vamos a encontrar uniones, entonces, intercelulares, muy similares a las uniones de epitelio. ¿Recuerdan cómo se unían las células epiteliales a nivel lateral? Uniones laterales de las células epiteliales. Siempre caen acuerdo, ¿no? Yo tengo una célula epitelial, aquí otra célula epitelial, ¿cómo se unen ellas? Hemosoma, muy bien, ¿qué más? En mi hemosoma abajo. Oclusiva ahí. Comunicante. A ver, oclusiva, adherente y comunicante. Aquí vamos a tener unión adherente, unión comunicante y unión de tipo desmosoma. Adherente, desmosoma y comunicante, también llamada acá. Adherente y desmosoma lo que hacen es fixar la célula para que esto no se rompa. ¿Sí? Y comunicante comunica una célula con la otra célula. ¿Sí? Ellos tienen que estar en sintonía. Por ejemplo, el calcio que va a pasar para realizar la contracción tiene que estar en sintonía, en estabilidad, ¿no? Permite la contracción total, ¿no? Otra característica del músculo estriado cardíaco. ¿Son regenerables o no? ¿Se regeneran? Cuando hay un infarto, por ejemplo, ¿se puede reponer? Ya no. No, difícilmente, pero ya no. ¿Cuáles son las células musculares que más se regeneran? ¿Cuál es el músculo que se regenera más? Liso, esquelético, cardíaco. ¿Qué dicen los demás? ¿Esquelético o liso? Liso es meter
es un rompimiento diferente para crecimiento. ¿Tá? Ahí lo que ocurre es una multiplicación de proteínas contráctiles, las miofibrilas aumentan, ¿ok? Pero no hay un rompimiento de las células. Por ejemplo, ¿cuál es el rompimiento a nivel clínico? Cuando el músculo se rompe, eso se conoce como desgarre en castellano. Se rompe el músculo. Exactamente, se rompe el mismo músculo y demora muchísimo tiempo, se regenera difícilmente. Ahora bien, por ejemplo, si tenemos una cirugía, o que ella pasó por alguna cirugía en su cuerpo, ¿de qué, por ejemplo? Apendicitis, endometriosis. Por ejemplo, endometriosis, el útero es, bueno, a pesar que no toca el útero es muscular, liso, se puede cortar, se puede suturar, todo. Exactamente, útero tiene músculo liso, por ejemplo apendicitis, porque yo puedo cortar el abdomen, pecho, ficó cicatriz, está pronto, se regeneró, porque el músculo liso sí se regenera rápidamente. Bien, ahora si tengo un rompimiento del músculo esquelético, tarda muchísimo tiempo, incluso puede regenerar mal, casi no. ¿Y el corazón? ¿Rompió el corazón? Ya se rompió, ¿no? No se regenera, ¿sí? De hecho hay una enfermedad que es el rompimiento del corazón por situaciones emocionales. Ustedes saben que existe una enfermedad. Eso es otro, ¿no? De las capas también. Pero existe una enfermedad del corazón que se da por una sobrecarga emocional muy grande que puede romper. ¿Sí? Se puede dar eso. Solo ocurre el nombre, dice el compañero, ¿no? Muy bien, esto es músculo cardíaco, ¿ok? Ahora, lo más interno del corazón es el endocardio, ¿no? No me destaco, subo. Endocardio, endo viene de adentro. Endocardio. El endocardio, ¿qué es lo que hay adentro del corazón? Lo más interno a nivel de revestimiento. Siempre yo tengo un órgano hueco, siempre va a estar revestido por ¿qué tipo de tejido? Epitelial. Siempre va a haber epitelio adentro. Cualquier órgano hueco, epitelio. ¿Sí? En este caso, el endocardio va a tener adentro endotelio, o sea, epitelio plano simple, lo más interno. ¿Sí? Ahora, después del endotelio, aquí está el endotelio. Y después, abajo del endotelio, ¿qué tiene que ver con el epitelio siempre? Tejido conectivo laxo. Si allá era llamado de capa submesotelial, ¿cómo va a ser llamado aquí? Subendotelial, exactamente. Endotelio debajo, la capa subendotelial, formado por tejido conectivo laxo. Ahí puede haber fibras musculares pequeñas, ¿sí? Pero no forman una capa real. Y luego más internamente, o más externa en realidad, aquí es capa subepicárdica, aquí es capa subendocárdica. Tejido conectivo denso y irregular. ¿Qué sería esto aquí? Mirando entonces. Endotelio más interno, capa subendotelial, capa subendocardio. Miocardio, luego que va a venir ahí, al lado del miocardio que vamos a encontrar, pero por fuera,
la capa subepicárdica, ¿no? Que sería esta. Y luego capa submesotelial y lo más externo el mesotelial. Esa es la secuencia. De adentro para afuera, de afuera para dentro. Yo no puedo decir que la capa subendocárdica está cerca del mesotelio, porque ya altero. Si boto sal en vez de azúcar, el resultado es distinto, ¿no? Aquí también así. Las secuencias son en orden. ¿Ok? ¿Dudas? Qual o nome da lesão que o músculo se rompe? O nome da lesão que o músculo se rompe? ¿Músculo esquelético? Ah, sim, músculo esquelético. No, el músculo esquelético no se llama. Quiero saber el nombre de la. Sim, está aqui. Síndrome de Takotsubo. Broken heart. Exactamente. Síndrome del corazón roto. Así mismo es. Porque muy interesante, es una persona que quien lo describió primero es un japonés. Eso está Takotsubo. Síndrome del corazón roto. Una sobrecarga emocional muy sobrecargante puede llevar a que el corazón se rompa. Bueno, suma algo, ¿no? ¿Ah? Pero eso también tiene que haber una condición patológica así que se pueda llevar a ese entorno. Tejido conectivo denso y regular. Tejido conectivo laxo. Muy bien. La capa subendocárdica es la que está en contacto con el miocardio. ¿Sí? La capa subendocárdica en contacto con el miocardio. En esta zona del subendocardio es muy importante, porque en esta zona se encuentra mi sistema que hace funcionar al corazón. ¿Cuál es el sistema que hace funcionar al corazón? Sistema de conducción. Aquí, más específicamente, voy a encontrar en la parte final del ventrículo, voy a encontrar las fibras de Purkinje. Sí, vamos a recordar nuestro sistema de conducción. Nódulo sinusal, luego aurículo ventricular, haz de His, izquierda-derecha y fibras de Purkinje, que es la parte final, ¿no?, del sistema de conducción. Parte final del sistema de conducción. Y tenemos, ¿no? Sinusal, aurículo ventricular, haz de His, izquierda-derecha y fibras de Purkinje que terminan en el subendocardio. Estos cabos son los que permiten generar electricidad en el corazón para que se pueda contraer, así, ¿ok? De manera autónoma. ¿Sí? El corazón puede latir de manera autónoma. Está batiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de células encontramos aquí? ¿Cómo son las células? Las células son miocardiocitos, solo que especializados. Son miocardiocitos así, ramificados, núcleo central, ¿sí? Miocardiocitos, pero especializados en ¿qué? En la generación de impulsos eléctricos. Esto lo hace porque tiene un sistema de polarización de membrana especializado para eso, ¿sí? Un sistema de voltaje propio de la célula, ¿sí? Estas células, entonces, de todo el sistema de conducción son así. Existe una célula que es de tipo A, que genera A1 y A2, que genera más rápida conducción y menos, ¿sí? Menos conducción, pero en general las dos sirven para realizar la generación de impulsos eléctricos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Sí? ¿Está? O sea que si yo tomo el nodo sinusal, boto la lámina, voy a ver así. O sea, células muy similares al miocardio. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia? Si miro estas células con el bífero.
las células son más blancas, más claras. Vamos a mirar aquí la imagen. Esto es el sistema, parte del sistema de conducción. ¿Sí? Dijimos que son miocariocitos, ¿ok? Casi no hay diferencia, ¿eh? Aquí esta conecta, ¿no? Muy poca diferencia. ¿Qué es lo que llama la atención? Esta zona, las células son más claras y hay menos espacios aquí como aquí. Son más anchas, más grandes también las células, pero son miocariocitos, que ya no se contraen, sino que generan impulsos eléctricos. Ahora, ¿por qué son más claros? Son más claros porque contienen menos miofibrillas, actina, miocina y más glucógeno. Eso le damos un trabajo más claro. Glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es una fuente de energía, ¿no? Es la suma de glucosa. Nosotros para generar ATP, que es la energía del cuerpo, mi cuerpo necesita glucosa. Pero mi cuerpo almacena glucosa para la necesidad futura. Glucosa más glucosa más glucosa más glucosa es glucógeno. Y ahí yo tengo un stock. ¿Sí? Las células consumen mucha energía para generar impulsos eléctricos. Eso permite entonces generar bastante gracias a la reserva energética del glucógeno. Una diferencia de las células que generan impulsos a diferencia de las células que son contráctiles. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ahora, vamos a mirar un poquito. Si yo voy a preguntar, ¿de dónde salieron estas células? Estas células salen de las capas que se encuentran alrededor. O sea, en las capas donde ellas se encuentran. Por ejemplo, ¿de dónde derivó el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular? De las aurículas, de los músculos de la aurícula. ¿De dónde derivó toda esta zona? Del ventrículo. Si ellos evolucionan, evolucionan. Anteriormente había un diseño que era lo que son de antes, van a recordar, el Pokémon, ¿no? El Pokémon evolucionaba, y evoluciona la célula para virar una célula de generación eléctrica, ¿sí? Esa es su función. ¿Dudas? Importante saber que está en la capa subendocardiaca, porque cuando hay un infarto y yo quiero saber si atingió o no la capa subendocardiaca, yo tengo que pensar todo lo que está relacionado con este sistema. Y si atingió la capa subendocardiaca, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque me alteró el sistema eléctrico. Y si alteró el sistema eléctrico, puedo tener cabos chispeando ahí. Me pueden dar alteraciones arritmias, por ejemplo, que tienen que ver con el sistema eléctrico. Un infarto que atingió la capa subendocardiaca puede ser una complicación después, una arritmia. Y los cabos están ahí trabajando de manera inapropiada. Ahora bien, este sistema de conducción tiene un sistema automático, tiene una contracción automática del corazón, una descarga así automática. Y eso hace que mi corazón tenga un parámetro de frecuencia de latido cardíaco. ¿Recuerdan cuánto es eso? ¿Cuánto es el sistema de latidos cardíacos en el corazón normal? 60 al máximo. ¿Sí? 60 al máximo en reposo. ¿Y hasta cuánto puede llegar? 120. Hasta 40. 40 a 60 es lo máximo. No, 60. Mínimo 60. ¿Y máximo? Hasta 120. Hasta 100, 120 ya dependiendo de la persona, ¿no? Vamos a poner hasta 100, una frecuencia cardíaca de 60 a 100 por minuto. ¿Qué pasa? Esta frecuencia está relacionada con el nodo sinusal, que es llamado también el marcapaso natural del corazón, que genera esa frecuencia 60 a 100, ¿ok?
Si yo tengo mayor a 100, ¿cómo se llama eso? Cuando va mayor a 100. Practicar. Por ejemplo, le viene al profesor Víctor y la prueba ya quedaba. ¿Por qué hace esa reacción el corazón? Hay una situación de lucha o fuga. Mi corazón dice, mi corazón recibe información del sistema nervioso que hay una amenaza. Entonces el corazón precisa fornecer más oxígeno a los tejidos y eso lo va a conseguir haciéndolo más rápido. ¿Ok? Situación de lucha o fuga. Cuando estoy haciendo actividad física, ¿tiene que subir o tiene que bajar? Subir, porque estoy también aumentando la demanda. ¿Sí? Y cuando tengo menor a 60, estoy frente a una bradicardia. Es titicología, exactamente. Llegó la bradicología, el cuerpo se relaja, ¿no? ¿Verdad? Y ahora 60 puede ser menor a esto. ¿Por qué? Exactamente. A ver, ¿quién hace actividad física aquí 5 veces por semana? ¿Qué? Actividad física. 5 no, 5 demasiado. El Sí, lunes a viernes. mucho. Lunes a viernes son 4 veces por semana. Ahí sí está mejor. 4 veces por semana. Aquí los compañeros que hacen 4 veces por semana, sí o sí, su corazón está más desenvolvido. Corazón a nivel muscular, ¿no? Está más desenvolvido. Entonces, si yo le tomo la frecuencia cardíaca al compañero, ¿cómo te llamas? Gutiérrez, le tomo su frecuencia cardíaca, puede ser que esté a 55, 54. ¿Por qué? Porque él es atleta, ¿no? Entonces su corazón está desarrollado a trabajar bajo mucha presión. Pero el reposo consigue satisfacer con menor frecuencia cardíaca. No es algo patológico, ¿no? Es algo fisiológico. Respuesta normal. Ahora, si no funciona el nodo sinusal, pasamos al nodo. ¿Cuánto es su capacidad? Menor. 40 a 60 más o menos. ¿Consigo vivir? Consigo vivir. Solo que ahí Gutiérrez ya no le va a pedir a su paciente que haga 4 veces por semana actividad física. Ahí ya no tiene que hacer actividad física, tiene que estar más en reposo. ¿Por qué? Porque no va a conseguir satisfacer la demanda. Los pacientes que están esperando su marcapasos para hacerse su cirugía, ellos viven un poquito difícil, ¿no? Tienen que estar en reposo, no se pueden esforzar mucho, porque su capacidad es menor. Murió llegamos a fibras de Purkinje, 20 a 40. ¿Podemos vivir ahí? Depende. Hay un enfermero aquí, enfermeros. ¿Qué pasa cuando llegó a los 20, 40 más o menos? Mira, ya llaman a todo el mundo, ¿verdad? Empezar a hacer algo, ¿no? A movilizar algo, ¿no? El paciente ya no está, no vino, ya está ahí. Puede vivir si es que está intubado, una máquina, ¿no? Respirador, sí, pero si alguno de ustedes llega a 20 aquí, llamamos médicos, ¿eh? Llamamos médicos y empecemos, pero espero que nunca, ¿no? Espero que nunca. Ok, muy bien. Esto es el sistema de conducción eléctrica del corazón, automático. Ahora, ¿qué hace mi sistema nervioso aquí? Si esto ya es independiente. El sistema nervioso lo que va a hacer es dirigir. Ahora más, ahora menos. ¿Cómo se llama ese sistema que dirige? Nervioso central. Sistema nervioso central, a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Simpático aumenta, parasimpático disminuye. Y influye directamente sobre él. Pero quien genera realmente es aquí. ¿Ok? Ya no son neuronas. Cuidado, no son neuronas. ¿Sí? Son células musculares especializadas
generación de impulso eléctrico. ¿Dudas? Se tiver uma falha só dentro da rede química, que ocorre, só dentro da rede química, não externa. Puede haber una fibrilación, ¿sí? En este caso ventricular, ¿sí? Porque para que las células puedan llegar a contraer al ventrículo, nosotros necesitamos de las fibras musculares, que son la última parte, ¿sí? Este sistema está conectado. Si este comanda, él va a comandar a 60 a todos ellos. Si este comanda, a 40 a 60. Ahora, si solamente este comanda, a él. ¿Ok? Profe, a arritmia é considerada uma falha na fibra química? La arritmia es una falla considerada en todo. O sea, dependiendo de la zona. Assim, Sí, existen muchísimos tipos de arritmia, pero arritmia de manera general es una enfermedad, una patología relacionada al sistema de conducción. Exactamente. Dentro de la arritmia vamos a tener diversos tipos, aquellas que solamente acometen a la parte superior del corazón, a los que acometen la parte inferior, a los que acometen a los dos. ¿Sí? Pero que tiene que ver con el sistema de conducción. Exactamente. Muy bien. Existe un esqueleto que mantiene el corazón firme. Y este esqueleto conocemos como esqueleto fibroso. Fibroso viene de fibras. ¿Sí? Voy a apagar esto, ¿tá? El esqueleto fibroso es lo que mantiene firme el corazón para que no se caiga o no se rompa por la fuerza de contracción. ¿Sí? Y este esqueleto está formado por aquí estas estructuras que se conocen como válvulas, ¿no? Las válvulas son 4, ¿no? 2 mayores que conectan aurículas con ventrículos y 2 menores que conectan con, muy bien, los grandes vasos con dependiendo del ventrículo y dependiendo del vaso, ¿no? O la aorta o el tronco pulmonar. Ahora bien, estas 4 válvulas, a su vez, vamos a analizar sus partes menores, están formadas por anillos fibrosos. 4 anillos fibrosos. ¿Sí? Estos anillos tienen una zona que se conocen como trígono fibroso. ¿Sí? Y cada anillo, o de cada anillo, parte unas puertas que se conocen como válvulas. ¿Sí? Y dependiendo de la cantidad de válvulas, vamos a tener válvula tricúspide o válvula bicúspide. ¿Cuál es la bicúspide? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda, ¿segura? ¿Cuál es la izquierda o la derecha? ¿Bicúspide o tricúspide? Derecha es bicúspide. ¿La derecha es bicúspide? Sí. ¿Y la izquierda es? Bicúspide, la mitad. ¿Ok? Muy bien. Estas válvulas están formadas por qué tipo de tejido? Tejido conectivo. Aquí no hay músculo. ¿Sí? Y son avasculares. ¿Sí? Aquí no hay músculo, son avasculares. Son como tendones. Así como los tendones de la mano, de los músculos, estos son tendones. Y se puede reemplazar. ¿Sí? Hoy en día la que más cirugías cardíacas
a nivel de complejidad o de tipo de cirugía cardíaca, lo que más ocurre es el cambio valvular, porque estas se pueden cambiar, ¿sí? Ahora, estas valvas se comunican se continúan hacia adentro con las cuerdas tendinosas. Su nombre dice tendinosas, que son como tendones, o sea, tienen fibras, ¿sí? Aquí puedo ver entonces mi esqueleto fibroso, anillos, y se comunica más hacia abajo con el tabique interventricular por la porción, ¿cómo se llamaba esta parte? Esto es el tabique interventricular, así. Pero esta partecita, porción membranosa del tabique interventricular. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué atraviesa? Sistema de conducción. Muy bien, es un aislante para el sistema de conducción. ¿Sí? Muy bien, ahora, si yo tomo una valva, voy a botar el microscopio y voy a analizar sus partes. Voy a tomar esto, voy a poner el microscopio y voy a ver que está formada así, como una valva así, ¿okay? Y tiene tres partes, ¿sí? Tiene tres partes, una parte media, una parte superior y una parte inferior, ¿sí? Esto está mal aquí, el slide está mal, pero vamos a mirar una valva, ¿sí? Y yo tengo tres capas. Una capa media, que se conoce como capa esponjosa. ¿Por qué se llama capa esponjosa? ¿Qué hace la esponja? Absorbe. ¿Qué es lo que va a absorber aquí? ¿Cuál es la función de las valvas? Evitar reflux o permitir el paso, ¿sí? Entonces tiene que abrir, cerrar. Muy fuerte el impacto, ¿sí? Y para que no se rompa esto, necesitamos que haya una zona que amortigua el impacto. Y eso lo hace la zona media, que es la capa esponjosa. Aquí para eso es necesario que haya fibras elásticas y fibras de colágeno que permiten formar redes. ¿Recuerdan? Las fibras de tipo 3. Fibras de colágeno, fibras reticulares. Alein, tipo de colágeno 5, que estabilizan a las fibras tipo 3. Entonces se formó una red ahí en medio con las fibras elásticas y sustancias fundamental importante como los GAPs y los proteoglucanos. Esto permite que, ¿para qué sirven estas proteínas? Glucoproteínas absorber nutrientes, usar nutrientes para nutrir aquí. ¿Por qué? Porque estos son avascular y se nutre a partir de los componentes internos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? La zona más externa, por encima, la zona superior en realidad, se conoce como capa ventricular o también llamado auricular, dependiendo de qué valva esté hablando, ¿sí? Esta capa es un poquito más resistente y está formada por colágeno de tipo 1, podemos encontrar colágeno de tipo 3 también. Por fuera, por encima, yo voy a tener epitelio plano, sí, que permite el paso de sustancias. ¿Ok? La capa ventricular sería aquí, ¿está mal? La capa ventricular sería aquí, ¿ok? La superior, la que nosotros miramos desde arriba. Y la capa más inferior, la que se continúa con las cuerdas tendinosas, se conoce como capa fibrosa. Y su nombre ya dice,
mucha fibra. Fibra resistente, colágeno del tipo 1, igual a los tendones, porque ellas son las que van a formar las cuerdas tendinosas. ¿Sí? Por eso es fibroso, dura, resistente, se continúa con las cuerdas tendinosas porque ellas no se tienen que romper, tienen que estar firmes, fixas. Si no se rompen, caput, ¿no? ¿Ok? Ventricular, esponjosa, fibrosa. Se continúan con las cuerdas tendinosas. ¿Dónde terminan las cuerdas tendinosas? Pilares. ¿Eh? En los músculos papilares. Muy bien, los músculos papilares. ¿Dudas? Esto es la parte más interna del corazón. Y aquí vemos endocardio. Esto es endotelio, capa subendotelial, capa subendocárdica que no está muy marcada en esta parte. Músculo cardíaco. Como yo sé que eso es músculo cardíaco, nunca me puedo equivocar. Las fibras son ramificadas, bifurcadas y existen los discos intercalares. Ahora, ¿qué es este espacio blanco que veo aquí? ¿Qué es este espacio blanco? ¿Qué es este espacio blanco que se ve? Entre los músculos, entre las células musculares. Tecido conectivo laxo. Tecido conectivo. Tejido conectivo, exactamente, el laxo, que también se conoce como endomisio. ¿Recuerdan? Endomisio, esto es tejido conectivo. ¿Para qué sirve este tejido conectivo aquí? ¿Qué vamos a encontrar? Podemos encontrar fibroblastos, que forman tejido conectivo, pero también podemos encontrar principalmente vasos sanguíneos, que van a nutrir a nuestros miocardiocitos, ¿sí? Capilares que permiten el paso. Aquí no existe el perinicio y el epinicio, ¿ok? No hay perinicio y epinicio, eso solamente había en el músculo esquelético, ¿ok? Esto es el epicardio. Yo sé que esto es epicardio cuando estoy hablando de corazón, ¿por qué? Tejido adiposo, vasos, nervios. ¿Sí? Aquí veo mesotelio, capa submesotelial, capa subepicárdica con bastante tejido adiposo. En los adipocitos aquí. Sirven para amaquecer, proteger, amortiguar el impacto de batimento. ¿Sí? Aquí se ve la parte más externa del mesotelio. Posso caracterizar como uninuclear brasileiro? ¿El músculo cardíaco? Sí. ¿Dudas? ¿Una pregunta? Si no hay preguntas, entonces voy a llamar lista.